Dice su letra: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y Él que resplandeció, dice, en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. El verso 7. Sí, en la faz de la tierra. Pero tenemos, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, dice, y no de nosotros. El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es tesoros en vasos de barro. Y vamos a ver a qué se está refiriendo. Vamos a ver lo que vamos a estar viendo, hermanos. ¿Qué son esos tesoros? Porque las escrituras no lo especifica exacto. Solo dice tesoros escondidos, tesoros en vasos de barro, ¿verdad? ¿Y quiénes son los vasos de barro? Así vamos a orar y pedirle a Dios que Dios sea obrando. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios. Te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración, Señor. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tomes el control de todo, que nos ministres, nos llenes, Señor, y seas ministrando de una manera poderosa, de una forma sobrenatural, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, llena de tu presencia esta casa, llena de tu presencia este lugar, y bendice, Dios, a mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A través de tu palabra, ministranos y enséñanos en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén. Así puede tomar su asiento, pero no siente la alabanza. Hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que nosotros, en primer lugar, no somos, hermanos, personas que lo podemos todo. Pero en primer lugar, hay imperfecciones en nosotros. Creo que voy a usar esto, hermano. Sí, gloria a Dios. La batería está fallando esto. Entonces, no somos personas que, hermanos, que no podemos hacer. Estamos nosotros limitados. Eso es uno. Segundo, hermanos, es que nos damos cuenta de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de nuestras tendencias también, hermanos, hacia el pecado. Hablando en lo que respecta al ser humano, a nosotros. Digamos, cuando, hermanos, debemos de ser fuertes, es cuando somos débiles. Cuando, hermanos, debemos de tener valor, es cuando tenemos temor. Cuando, hermanos, debemos tener paciencia, tenemos impaciencia. De modo que, hermanos, el ser humano es un vaso de barro, porque tiene limitaciones, es sensible, es frágil. La humanidad nuestra misma, hermanos, al mismo tiempo se ve, hermanos, trasquilada, hermanos, y más, hermanos, en el concepto que vibra aquí en la limitación del ser humano. Está, hermanos, estamos, digamos, limitados. Y vemos en las escrituras que nos enseñan, hermanos, el ejemplo de la palabra de Dios, hermanos, que dice que somos hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Quiere decir que estamos limitados. O sea, la neblina también, somos la neblina de la mañana, que por un rato se aparece y cuando acuerda se disipa la neblina. O sea, somos también, y por ende, hermanos, la mortalidad sobre el ser humano, que es el resultado del pecado. La Biblia lo habla en Romanos capítulo 6, verso 23. Y también, hermanos, Lucas 12, 28, que somos la hierba del campo. Con esto, hermanos, quiero decirles, hermanos, que somos imperfectos. Nadie es perfecto. O sea, en otras palabras, somos personas, hermanos, imperfectos. Y Dios, hermanos, de lo imperfecto, Dios escoge para mostrar lo perfecto. Por eso es que, hermanos, la palabra, hermanos, nos enseña, hermanos, primeramente, hermanos, Dios busca o Dios escoge lo imperfecto. Y lo imperfecto, la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 1, verso 27, dice:
sino que lo necio del mundo escogió Dios para, hermanos, avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo, lo que, hermanos, para la gente no vale nada. La ignorancia del mundo, o la ignorancia, hermanos. Nosotros, por ejemplo, venimos a un país, bendecimos a las personas americanos, a los nativos de este país. Pero nosotros venimos de un país a un país extranjero. En primer lugar, el primer problema que nos enfrentamos es el lenguaje. Porque no hablamos el lenguaje en nuestra tierra natal, el lenguaje de ellos. Ahora, cuando vemos, hermanos, que nos imposibilitamos, pero aún así, de lo imposibilitado, Dios te ayuda, Dios te hace salir hacia adelante y llegas, hermanos, a establecerte en posición un poco aún más de las que las personas bien podrían hacerlo, que son nativos de este lugar. Y más sin embargo, Dios te ayuda a ti, aunque tengas limitaciones. Y Dios hace cosas extraordinarias. Hermano, de lo ignorante del mundo, de la ignorancia del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y eso, hermano, Dios escoge la gente imperfecta. Por eso es que nosotros no venimos a Cristo por perfecto. Todos los que estamos aquí somos imperfectos. Usted no puede, por ende, cuando usted reconoce que yo soy perfecto, que usted es imperfecta, que somos imperfectos, no se puede estar culpando unos a los otros, porque usted tiene áreas que necesita cambiar. Todos necesitamos cambiar áreas en nuestras vidas, hermanos. Entonces dice la palabra, hermanos, que Dios primero, hermano, escogió lo imperfecto. Que lo primero que Dios escoge es lo necio del mundo. Y en ese versículo habla y dice que Dios escoge también no solo lo débil del mundo, lo necio del mundo, sino que también Dios escoge lo débil del mundo. Escoge primeramente, hermanos, a los necios del mundo. Segundo, a lo débil del mundo. Tercero, Dios escoge a lo vil del mundo y menospreciado. O sea, Dios escoge, hermanos, estas características. Hermanos, Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, dijo en Isaías 6:5, porque siendo hombre inmundo de labios. Isaías, el profeta de Dios, mis ojos han visto a Jehová, dijo. Amén. O sea que cuando digo esto, que hermanos, la vasija que Dios escoge, hermano, la vasija imperfecta, la vasija que es necia, la vasija que es débil, la vasija que es vil y menospreciada. Dios escoge lo que no sirve para la gente. Dios escoge la gente que no tiene posición aún económica ni social. Por eso es que cuando vemos en las escrituras, hermanos, que Dios escoge, ¿qué escogió Dios? A pescadores. Y para ser pescadores no necesitabas ir a una universidad. La escritura dice que Dios escogió lo vil del mundo, lo menospreciado. Que la gente que Dios escogió era gente que era el vulgo entre la gente, era lo más terrible, la gente menos tomada en cuenta, con una opinión de la sociedad hacia ellos bien baja. Pedro era uno de ellos. Que se sorprendieron la gente cuando Pedro se empezó a dar un mensaje, hermano, de la palabra de Dios. Empezó a dar un mensaje y dice: ¿Y este dónde sacó todas esas letras? ¿De dónde sabe si este no sabe ni leer? ¿Por qué? Porque Dios escoge la gente a veces ignorante, la gente que no sabe nada, para mostrar su gloria, hermanos, para mostrar su poder. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bendito sea Dios. Ahora, Dios escoge vasijas imperfectas, vasijas que vienen todas sucias, todas, digamos, malogradas, rotas. Dios escoge, hermano, Dios llama esas vasijas. ¿Cuántas vasijas hay en el mundo que necesitan ser transformadas? ¿Cuántas vasijas hay allá afuera, hermanos, que la gente se queda viendo y dice: no, ese es drogadicto, ese es un borracho, ese quién sabe, no tiene perdón de Dios? ¿Cuánta gente allá afuera está necesitada, hermanos? Pero Dios, de esa gente, Dios tiene una vasija para ellos. Esa vasija, mejor dicho, Dios las está buscando para, hermanos, volverlas a hacer de nuevo. Porque Dios es un Dios de oportunidad. Le da la gloria a Dios.
A su nombre. Ahora quiero decirles, hermanos, de acuerdo al texto que dice, pero tenemos un tesoro, o tenemos este tesoro, perdón, en vasos de barro. ¿Qué tesoro está hablando? ¿A qué se refiere la escritura? Tesoros en vasos de barro. La escritura dice, hermanos, lo primero, cuando tú vienes a Cristo Jesús, ¿qué hace Dios? Dice, más a todos los que le recibieron, a quien, hermanos, y quienes creen en su nombre, les dio potestades de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir de que Dios, hermanos, dice la palabra, o sea que venimos a ser hijos de Dios, hermanos. Quiere decir que Dios, hermano, empieza, cuando viene a uno a Cristo, Dios lo convierte en su hijo. Y ese es parte del tesoro de la nueva persona que Dios deposita dentro de ti. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a Cristo, no se espera que seas la misma de antes. Cuando tú te conviertes al Señor, no esperas que tú seas el mismo que eras antes. Tiene que haber una conversión allá adentro. Y ese es un tesoro que Dios pone. ¿Por qué? Porque es valioso, hermano. El Hijo de Dios, hermanos, es el tesoro de Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Es bien importante esto. Hijos, vienes a ser hijo, pero hijo, hermanos, de barro. La Biblia me dice a mí en el 1 Timoteo 2:20, dice, y una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, dice, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Dice que, hermanos, comúnmente, tal vez no en todos los hogares, pero en la mayoría de los hogares, hermanos, cuando llega una visita, hermano, tú tienes ciertos vasos que son específicamente para la visita, ¿verdad? Vaya, que no los usas todos los días. Estos son selectos, dice. Pero por ahí hay una taza, hermanos, que usted casi no usa, o sea, usted la tiene allí, pero viene a la visita, no, dice, esa taza es para nosotros. ¿Verdad? La taza parece toda, hasta ya morenita de tanto café. O sea, esa taza, hermano, y la taza yo me imagino que ha de decir, y a mí me usan todos los días y a estos los mantienen allá en una vitrina esperando que alguien llegue para ser usado. Y yo que estoy aquí me usan para no momentos especiales. Yo me imagino que esa taza, hermano, se ha de pensar, si pudiera hablar esa taza, podría hasta quejarse y decir, no también, yo no también puedo sostener el monto o la medida de café que ustedes sirven. O sea, en otras palabras, esa taza se mira de menos. No, esta taza no, se mira toda así para darle al que viene de visita. Se desprecia esa taza. O sea, en otras palabras, solo se usa para usos de segundo y tercer lugar, pero no de primero. Para los de primera están los vasos allí en la vitrina, vasos de lujo y chapados de oro, hermano. Porque hay gente que tiene todo eso. Entonces, hermanos, lo mismo dice la palabra. En una casa grande hay diferentes clases de vasos, pero hay un vaso de madera y hay un vaso de barro. El problema es que, hermanos, dice que unos son de uso para honra y otros son de uso para deshonra. Si a usted le escogen o le dan a coger en qué vaso le gustaría tomar, en uno de barro, uno de madera, o uno de oro, o uno de plata, la mayoría de gente dijera de oro. ¿Y qué pasa el de barro? Entonces lo que la gente aprecia aquí es lo que Dios detesta, y lo que la gente desprecia aquí es lo que Dios ama. Por eso, hermano, era lo que Dios en ti, hermano, Dios miró. No miró, hermanos, tu condición, no miró Dios qué clase de persona eres. Dios lo que miró es lo que puede hacer, hermano, la diferencia a usted en las manos del Señor. O sea, la diferencia. Por eso es importante cuando dice la palabra, hermanos, que Dios escoge, hermanos, vasos o hijos de barro. Dios no quiere hijos
de oro, hijos de plata. Tampoco quiere, hermano, Dios hijos de vasos de madera. Dios está buscando hijos que, hermanos, reconozcan que son débiles, que, hermanos, necesitan que Dios los cambie, los transforme, que ellos solo no pueden hacer nada. Dios está buscando gente que diga: yo soy un necesitado. Le da la gloria a Dios. Hijos de barro. Muchas veces se olvida, hermanos, la condición, hermanos, del cristiano con los años pasar en sus vidas de estando en el evangelio. Se olvidan que son vasos de barro. Y muchas veces se exhorta, hermanos, y se exhorta cuando tú mismo eres vaso de barro, y el vaso de barro, si no se mantiene en las manos de al que lo está sosteniendo, se puede caer y no aguanta el golpe, sino que se quiebra. En una ocasión yo pregunté: ¿quiénes quieren ser vasos de oro, plata, madera y de barro? Y la mayoría me dijeron: oh, yo quiero brillar, yo quiero ser oro, yo quiero ser plata. Y toda la mayoría. Y me preguntaron, me dijeron: ¿y usted, pastor, qué quiere ser? Yo le digo: quiero ser de barro. Porque el de barro tiene la oportunidad que si se quiebra, lo vuelve a rehacer el Señor. Y el de madera cae y no se quiebra. Pero el problema de la madera es que la madera, cuando se pasa por el fuego, se quema. El problema del barro, cuando el barro es formado y lo pasan por el fuego, se endurece más, hermano, se afirma más. Le da la gloria a Dios. Es que Dios hace las cosas perfectas con los imperfectos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Le da la gloria al Señor. Bendito sea Dios. Tesoros en esos vasos de barro, vasos imperfectos. Tesoros que Dios pone adentro. Tesoros, dice la palabra de Dios, hermanos. Colosenses capítulo 2 verso 2 al 3 dice: lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y el verso, dice la palabra de Dios 3, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que Dios viene y deposita tesoros, hermano, dentro de la persona, hermano, dentro del vaso de barro. Tesoros, hermanos, de conocimiento, tesoros de sabiduría. Fíjese que le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Hay gente que dice, ya los ricos ya nacieron ricos, dice. ¿Ha escuchado eso? Ya el que nació para tener, ya nació para tener, dice. Es que la riqueza, hermano, no está en las cosas externas. La riqueza está en la sabiduría, en la inteligencia. O sea, en lo que Dios te pueda dar. ¿Por qué? Porque, hermanos, el que sabe ministrar bien es el que llega a tener. El que administra mal no llega a tener nunca nada. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo malgasta. Entonces es necesaria la sabiduría, es necesario el conocimiento para poder superar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, tesoros escondidos en vasos de barro. ¿Y sabes por qué son escondidos? Porque yo los puedo ver a todos ustedes, pero yo no sé el nivel de conocimiento que tienen. Eso solo es escondido. Ya cuando lo veo yo que se agarra la matemática, me deja hasta con la boca abierta. Pues este es lo que tenía escondido este. Buenísimo la matemática, ¿verdad, hermano? Entonces uno se da cuenta de que esa persona sabía eso, sabe eso y no se daba a conocer. Pues y eso es lo bueno cuando tú reconoces que eres vaso de barro, aunque tenga lo que tengas adentro, reconozcas que siempre eres vaso de barro, que sos necesitado. Ve, entonces esto es bien importante, hermanos. Tesoros escondidos en vasos de barro. Tesoros que Dios, cuando tú vienes a Cristo, esa vasija, hermanos, imperfecta, esa vasija que era inservible, viene, hermanos, cuando vienes a las manos de Dios, vienes, hermano, y te depositas a la mano del Señor, viene el Señor y derrama de su Espíritu Santo sobre esa vasija. Y cuando el Espíritu Santo es derramado dentro de esas vasijas,
empieza a manifestar, hermanos, parte de esos tesoros. Y digo tesoros, ¿por qué? Porque hermanos, hermanos, yo le llamo tesoros a eso. ¿Y sabes por qué son tesoros, hermanos? Porque no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo, no todas las vasijas desarrollan o dejan que ese tesoro se haga manifiesto. La Biblia dice, hermanos, Gálatas capítulo 5, verso 22, dice: pues el fruto del Espíritu, yo podría decirle también, pues el tesoro del Espíritu es amor. Es paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, yo le podría denominarlo a eso, llamarlo tesoros, hermano. ¿Por qué? Porque son tesoros que una persona pueda tener. El amor, hermano, sobrepasa todo entendimiento. El amor cubre multitud de pecados. Cuando tú amas, el Señor se glorifica en tu vida, hermano. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dentro de esa vasija de barro. Es una belleza que un hermano tenga todo eso y los manifieste. Que ame, no de palabra, que ame con hechos. Que no participa en odiar a otras personas. Que no guarda rencor contra nadie. Hermanos, que es una persona de paz. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque los tales serán llamados hijos de Dios. Que, hermanos, tienes eso en tu corazón, ese fruto del Espíritu en ti, hermano, dentro de tu vasija, dentro de ti, que eres la vasija imperfecta. O sea, Dios muestra de lo imperfecto, muestra la belleza de su amor, de su gloria dentro de esa vasija de barro. Pero a medida que tú le vas permitiendo, a medida que tú te vas dejando moldear, la vasija de barro, lo bueno es que reconoce que eres una persona necesitada. Caracteres que Dios quiere cambiar, hermanos, cosas que Dios va a moldear. Tesoros en vasos de barro. Los vasos de barro también se conocen por su fruto. La Biblia dice en el libro de Mateo 7:20, dice la palabra de Dios, dice: así que por su fruto los conoceréis. Los vasos de barro. Por eso acuérdate, cuando se te quiera subir, hermanos, el orgullo, dice: no, yo soy barro. Bájate, chiquito, le dice usted, porque no te conviene subirte. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se cree y se exalta, Dios lo humilla. O sea, Dios baja de arriba de las nubes al orgulloso y levanta al que es humilde y lo pone en altura al Señor. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Denle una ofrenda de aplauso al Señor, désela fuerte. Amén. Así que por su fruto los conoceréis. Hermanos, para tú conocer a una persona, escúchalo bien cómo habla, míralo cómo actúa, mira cómo se desarrolla, mira cómo haces las cosas, y ahí te vas a dar cuenta qué clase de fruto tiene, quién es esa persona. Porque de esa manera, hermanos, te das cuenta que si esa persona es vaso de barro, hermano, desde ya, cuando esa persona reconoce que es un vaso de barro, quiere decir que ya reconoces sus limitaciones. Que reconoces, hermanos, sus limitaciones, sus incapacidades. Y desde ese momento no se muestra que lo sabe todo, sino se muestra que siempre está necesitado. Ese es el que ya, cuando usted mira a esa persona y dice: no, ¿cuántos años tiene estar en el Evangelio? Yo tengo 30 años. Dice: tengo 30 años para la gloria del Señor, pero todavía sigo aprendiendo, hermano. ¿Verdad? No me jacto de los años, porque hoy tal vez otro que apenas inició y tiene 2 meses ya me alcanzó, porque de repente yo voy al despacio, al paso de la tortuga, dice. Pero otro corre más rápido y va más que yo y reconoce, hermanos.
se deja ministrar, se deja enseñar, no es prepotente, no es altivo. El que es vaso de barro es humilde y reconoce sus limitaciones. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Por eso dice, por su fruto los conoceréis a los vasos de barro. Ve a otro punto importante con esto, hermanos, es que vemos que Dios pone tesoros del Espíritu. Y este tesoro, que es un tesoro maravilloso que Dios pone dentro del corazón, dentro del vaso de barro, hermanos, dice la palabra de Dios: acontecerá, dice, que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Diga conmigo: obediencia demanda a Dios. Cuando tú eres hermano, cuando tú, hermanos, reconoces, hermanos, que no eres nada delante de Dios, hermanos, y te propones a ser obediente, hermano, tratar con gente obediencia es una bendición. Hermano, vamos, un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que ustedes son obedientes, ¿verdad? Vamos a ir a evangelizar, hermano. Amén, dice usted y todo, pero decimos amén y somos los primeros en estar ahí. Esto en términos general. ¿Qué obediencia, hermano? ¿Verdad? Cualquier cosa, hermanos, que es para la gloria del Señor, la persona está allí para servir a Dios. Obediencia. Dile que está a su lado: seamos obedientes a Dios, dígale. Dígaselo, ayúdeme a predicar, ya que seamos obedientes. Un vaso de agua que tú le sirvas a un necesitado es como que a Dios se lo estás dando. Si alguien te pide que corras con él 1 milla, ve con él 2, dice Jesús. Al que te pide, dale. O sea, es bien importante esto, la obediencia, hermanos. La obediencia, Dios bendice cuando eres obediente, hermano. Y ese es uno de los tesoros que Dios ha puesto, hermano, en los vasos de barro. La obediencia, ¿cuántos dicen amén? Mire, hermano, ¿verdad que usted se goza obedecer? Contento que usted obedece, ¿va? Mira, ya me lavaste la ropita. Sí, ya, mi hijo, ya te lo lavé, le dice. ¿Ya cocinó? Sí, también. ¿Verdad? Y cocina, lo hace para Dios. Plancha la ropa, lo hace para Dios. Todo lo hacemos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vasos de barro, mostramos obediencia. Por eso es importante la obediencia a su nombre. Los otros puntos que yo veo aquí, hermanos, son los vasos de barro, pero que también ellos tienen sus privilegios. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo, hermanos, 18, verso 1 al 6, dice: palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo: levántate, desciende a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y dice: descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero la volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Sabe cuál es el privilegio que tenemos los que somos vasos de barro? Que podemos volvernos que Dios puede volvernos a rehacer de nuevo. Que Dios puede volver a restaurarte, que Dios puede volver a levantarte, que Dios puede volver a darte, alabado sea Dios, aún esa gloria que dice, hermanos, que será mayor que la primera. Amén, hermano. Sea los vasos, tenemos la oportunidad de volvernos a hacer de nuevo y levantarnos otra vez. O sea, por eso es que es bien importante, hermanos, ser vaso de barro, porque tenés la oportunidad de rehacerte. El problema, la religión no te hace, la religión te condena, pero Jesús te levanta, Jesús te restaura y Dios te vuelve a hacer otra vez. Cuánto le da la gloria a Dios. A su nombre. A estos vasos de barro, el privilegio Dios les da de volverlos a hacer de nuevo, y también les da o les revela sus misterios. O sea, aquel tiempo dice la escritura, Jesús respondió y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños.
los niños de barro. Las personas, ¿por qué? Porque para poder entrar al reino de los cielos hay que humillarse como un niño. ¿Sabes cómo un niño, cómo es un niño, verdad? No es rencoroso, hermano. No se acuerda de lo. Mire, usted le dio, lo regañó y lo castigó, hermano. Allá a las 3 horas, allá viene, papito, le dice. Y le da un abrazo, le da un beso después que le dio una. Antes, ¿verdad? O antes de las 3 horas, dice el hermano. Y con usted, hermano, no aparece en el culto. Capaz, hermano, ni llega a la casa de enojado o de enojada. Y de paso lo manda a dormir a la sala. Es tremendo, ¿eh? Y se levantan el siguiente día, uno con la cara por un lado y el otro por la cara por otro lado. Ni adiós se dicen. Que antes cuando salía, ay, cariño, le decía un besito así. Te veo en la tarde, le dice, con un beso, no en la mejilla, sino en sus labios. ¿Verdad que sí? Un besito en el labio ahí, cariñoso el hermano. Pero ese día, ni papas, hermano. Ese día cada quien por un lado, rencoroso, hermano. O sea, por eso es bien importante humillarse como un niño. Mira, patojo, le dice usted, disculpame vos. Así hablan los hermanos de Guatemala. Disculpame vos, que la hice por querer, no porque quise hacerlo. ¿Verdad, hermano? O sea, pedirse perdón, hermano. El problema es cuando se pelea uno con el otro y dice, ¿quién tiene la razón? Ahí es donde entra el diablo, hermano, y se pone en medio y pone su mano a ver quién escupe primero. Me acuerdo allá los hipotes, estaba bien chamaco yo, ¿verdad? Bien chavalo, dicen los hermanos nicaragüenses. Ponía la mano así, vaya, dijo, a ver quién pelea, a ver quién, el que, si le tenés miedo no le vas a escupir, le decía. Buenísimo para echar a pelear a los hipotes, hermano. Y el que escupía primero al otro que era escupido se lanza con todo, hermano. Así parecemos, el diablo así nos pone, ¿verdad? El diablo así, vaya, dijo, a ver quién escupe primero. Y no te cocino, le dice, ni me hables, no te quiero ver ni en pintura. Y ahí se pelean, hermanos. Y de paso, hermanos, dice, ay, si quiere irse que se vaya, dice el hermano o la hermana. O sea, cuando la palabra de Dios dice, hermanos, de acuerdo a las escrituras, dice que Dios, hermanos, ha revelado, hermanos, estas cosas en los vasos de barro. Los vasos de barro no se creen que lo saben todo. Reconocemos nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones. Sí, oh, disculpame, perdóname. Vaya, te voy a venir a hacer unos huevos estrellados, pero no se los vaya a estrellar en la cara. Unos huevos estrellados, le dice, vení, le dice. Y si no, hermano, aquí hay una técnica. Si está enojado el hermano, usted viene y le toca la espalda. ¿Para qué te andas enojando, hombre? Deja ese enojo para eso, eso ni te queda bien. No es tu medida, le dice. ¿Verdad que sí? Pero aquí no hay ni uno, dice ustedes no hacen eso, ¿verdad? No, ¿verdad? Usted, hermano, en la mañana, usted cuando se va a ver, hermano Carlitos, besito a su esposita, le dice, te veo, mija, en el nombre de Jesús te bendigo y bendecime, le dice, me echa la bendición, pero no es esas así que le dan una persinada, de verdad. Amén. Y así, hermano, yo sé que ustedes lo hacen, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? No, dice usted que estoy a la antigua. No, hermano, por eso tenemos tantos problemas. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque, hermanos, no reconocemos que somos vasos de barro. Esa es una base muy fundamental, que somos imperfectos. Entonces, hermanos, los vasos de barro, hermano, el otro privilegio que yo veo
es que Cristo mora en ellos, los exaltará el Señor, hermanos. Y no solo eso, sino que nos vamos a casar con el Señor en las bodas del Cordero. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Vamos a estar con Él, vamos a estar con Él. Aleluya, le da la gloria a Dios. Seremos exaltados porque nos hemos humillado ante su presencia. Y Dios, hermano, va a restaurar, Dios va a levantar, Dios se va a glorificar. Pero es necesario, hermanos, que, hermanos, reconozcamos que somos vasos de barro. Entonces, hermano, dice la Escritura, hermano, aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto. Isaías 52:13. Cuando reconocemos que somos barro de vaso o vasos de barro en las manos del Señor. Por eso, hermano, llenémonos de Dios, reconozcamos. Cuando se te venga eso de lo del salvadoreño, ¿verdad? Repréndalo. De eso de lo de bravo, ¿verdad? De lo de indio, repréndalo. Porque ya no nos luce. Eso de indio, eso de India, ya no los luce, hermano. ¿Verdad, hermano? Mejor, hermano, agarre usted lo que sea, hermano, un palo, qué sé yo, y apriétalo usted. No voy a decir, esta es mi espada, la voy a hacer. No. Pero así usted hace release de su enojo. Pero no se agarre a estar discutiendo. Reconozca que es vaso de barro. Y Dios lo va a exaltar. Y Dios nos va a exaltar. Cuánto le da la gloria a Dios. Entonces, hermanos, es bien importante esto. El vaso de barro es lo más frágil, hermano. Yo quería traer 2 vasos de barro para mostrarles, porque a veces me gusta utilizar, digamos, ilustración. Pero, hermanos, el vaso de barro es lo más frágil que hay. Si lo dejas caer, se quiebra. Es bien frágil. Por eso es que cuando te dan algo de que es de barro, lo tienes que agarrar bien, sostenerlo bien. Si se te cae, lo echas a perder. Entonces el vaso de barro es más frágil. 1. Segundo, es bien delicado. El vaso de barro es frágil, es bien delicado. Si, hermano, lo tratas mal, se echa a perder también. Y no solamente es delicado de quebrar, sino que también es débil, no resiste las caídas. Hermanos, entonces es necesario que se le sostenga. Es necesario que el que reconoce que es vaso de barro, que se sostenga en las manos de Dios y que no se salga de allí. O sea, el vaso de barro, hermanos, es necesario que se le sostenga, no por sí mismo, sino por la mano de Dios. Porque apartados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Por eso es importante mantenerse en los brazos del Señor, en las manos del Señor. Los vasos de barro son débiles, son frágiles. Y aquí en este versículo que en cual iniciamos nosotros, hermano, encierra habitualmente toda la temática de la epístola, hermano, al expresar, hermanos, la paradoja de cómo los débiles seres humanos podemos ser instrumentos para la gloria de Dios. Porque al final del texto que leímos en Corintios dice, hermano, dice para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros los hombres. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios nos ayuda, y estamos aquí porque Dios nos ha ayudado, y Dios nos ha dado, Dios te ha dado todo lo que tiene, hermano, es porque Dios ha tenido misericordia y nos ha dado. Sigamos, hermano, seamos vasos de barro. No se la lleve de enojado, no se la lleve de prepotente, ¿verdad? No se la lleve de, allá decimos nosotros, creído, decimos.
¿verdad? Así todo fachento, dicen los hermanos en Nicaragua, en Guatemala, es como les dicen, estirados quizás, ¿verdad? Creídos, que se la llevan así, hermano, todos y todos creídos, ¿verdad? Porque tiene dinero o porque tiene una posición social. ¿Me entiende? Tenemos que ser humildes. Seamos vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Así que ¿cuántos queremos ser vasos de barro? ¿Querés ser vaso de barro? ¿Querés que Dios cambie tu manera de ser? Y Señor, muchas veces yo me he creído, me cuesta analizar algunas cosas, a veces no soy humilde. Pedile a Dios en este momento para que Dios cambie. La palabra de Dios dice, Él clama a mí y yo te responderé. Cuando clamamos a Dios, Dios cambia, hermanos. Póngase de pie.